amigos, sean todos bienvenidos a su programa Creencias Siglo XXI. Nuevamente, quien nos acompaña una vez más, Miss Betty González Giral, esta vez para llevarles otro tema, el tema del Feng Shui. Bueno, ¿cómo es posible que a través de los objetos, de la energía que posee cada objeto que nos rodea y de la energía que tenemos en nuestro interior, bueno, puede afectar nuestra vida, puede afectar incluso hasta nuestra evolución? Para hablar acerca de este tema tenemos a nuestra entrevistada, ella es Elin Meinhardt. ¿Me vas a decir si lo dije bien o no? Ok. Bueno, ella es graduada en Sociología, asesora de Feng Shui, estudió esta práctica durante años en México, fue moderadora del espacio televisivo Tu Espacio Interior en el estado de Mérida y actualmente ustedes la pueden ubicar a través de la revista Culturísima mensualmente, que sale encartado en el diario Tal Cual. Bueno, Elin, bienvenido a Creencias Siglo XXI. Gracias. Gracias a ti por permitirnos conocer esta creencia. Cuéntanos, ¿qué es el Feng Shui? Fíjate, pareciera ser la información que uno encuentra del Feng Shui, que el Feng Shui es algo que tiene que ver mucho con lo que nos rodea, ¿no? Como si tengo este objeto, de repente tengo este cuadro, él va a afectar mi vida. Pero te pregunto, ¿es solo esto o hay un equilibrio entre lo exterior y mi interior? Realmente, si lo hablamos a nivel conceptual, yo pudiera decirte que Feng Shui es solo viento y agua. Yo siempre coloco un ejemplo para que la gente pueda entender de qué se trata realmente el Feng Shui. Ubícate, por ejemplo, al borde, a la orilla de una playa, ¿okay? Donde tú estás sentada, tú cierras tus ojos, es un atardecer hermoso, ¿verdad? Tú puedes sentir la brisa que como trae las olas, el sonido de las suaves olas al reventar en el agua, en la orilla. Puedes escuchar el sonido de las palmeras y puedes sentir ese suave caricia que te da la brisa. Esa sensación de armonía y paz que tú percibes allí junto con todo lo que te rodea, eso es el Feng Shui. O sea, es como la integración del todo. Es la integración entre todo lo que te rodea y el ser, que es lo más importante de todo eso. Ok, y me decías que específicamente la palabra Feng Shui significa viento y agua. Yo lo digo viento suave sobre aguas calmas. Es el concepto que yo le digo. ¿Qué pasa cuando no hay esos vientos suaves y esas aguas calmas? Bueno, las casas tienden a ser casas muy agresivas. Por ejemplo, si tú manejas mucho la energía yang, que son esas casas que tienen muchos ventanales, que tienen mucha iluminación, la energía se maneja muy agresivamente dentro del espacio y hace que las familias de repente se discutan entre ellas, las personas que habitan allí, o sea, el dinero se vaya muy rápido. Puede ser que ingrese mucho dinero a la casa, pero puede ser que el dinero también se vaya. Y por ejemplo, si tienes un espacio muy oscuro, muy yin, en donde la energía no fluye adecuadamente, entonces todo se acumula. Entonces son esas casas en donde percibimos, o esas familias en donde perciben que los ingresos no son suficientes, que todo es como estancado, que no avanzan, que no progresan a nivel profesional. Eso pasa cuando una casa es netamente yin. Me vas a explicar cómo hacer para cambiar esas dos situaciones. Pero fíjate, vamos a empezar por el principio, el origen del Feng Shui. El Feng Shui realmente tiene más de 3.000 años de existencia. Es un arte milenario chino que se pasaba a nivel de, por decirte, los abuelos se lo enseñaban a los hijos, los hijos a los nietos. Sí. Entonces, realmente era muy cerrado hasta la apertura económica que hubo en 1978, en donde China abre su estructura económica a otros países y es donde ingresa entonces el conocimiento de lo que es el Feng Shui, el Reiki y otras técnicas como el Tao, el Tai Chi, etc. Tengo entendido que hay dos escuelas de Feng Shui, ¿no? Explícanos cuáles son y las diferencias de cada una. Tenemos la escuela del Feng Shui clásico, que es la escuela también llamada como la escuela del compás. Es esa escuela en donde la persona, el asesor, llega con el compás, con una brújula y ubica las áreas de la casa. Está la escuela del sombrero negro, que es a la escuela a la que yo pertenezco, que se ubica por la puerta de ingreso de la energía, del chi. Es decir, que si tu puerta de ingreso a la casa es la del garaje, ¿okay? La familia entra por el garaje, esa va a ser la puerta principal de la casa. Es más occidental, es mucho más fácil utilizarla para nosotros, mucho más fácil de entender que la escuela de la brújula, pero ambas dos, por supuesto, son importantes. Son efectivas, sí. Sí. Ok, ahora cuéntanos cómo te inicias en el Feng Shui, porque tengo entendido que fuiste a México incluso a estudiar este arte, ¿no? Sí, fue cosas casuales, digamos, causales, ¿ok? Como todo lo que nos pasa alrededor de la vida. Nosotros somos seres que vivimos causalidades
Y por causalidad, pues me tocó conocer a esta persona que gracias a Dios me instruyó y por mucho tiempo me enseñó lo que realmente es el Feng Shui. Y es la técnica que yo hasta ahora practico. Ahora, tú me decías, bueno, dabas ese ejemplo de integración, y tú me decías que en México con tu maestro habías encontrado, digamos, o habías aprendido esta integración, ¿no? Háblanos un poquito de esa experiencia con esta persona que conociste allá. Bueno, realmente, digamos que como todos yo pensaba que el Feng Shui era lo que la mayoría piensa, ¿ok? Es colocar un color, es colocar una herramienta, es colocar una fuente de agua, pero se olvidan de lo más importante, que es el individuo como tal. Entonces, muchas veces sí, tú puedes colocar diferentes accesorios en tu hogar, pero interiormente el ser sigue sintiéndose abandonado, solo, deprimido, etcétera, etcétera. Cuando yo fui a México, yo realmente aprendí que primero para tú poder reconocer lo que ese ser te estaba pidiendo, o esa persona te estaba pidiendo en una asesoría, tú primero tenías que estar bien contigo mismo. Tú primero tenías que saber qué es lo que tú percibes, qué es lo que tú sientes. Porque cuando tú entras en una casa, tú puedes por ti misma decir, ay, esta casa no me gusta esta decoración. Pero no es solo eso. Es qué percibes tú dentro de esa casa. Eso es fundamental cuando tú eres un asesor de Feng Shui. Tú tienes que aprender a reconocer por encima de ti misma lo que hay allí. ¿Cuáles son las emociones que realmente se están manejando en ese hogar? Porque puede ser que una persona, por ejemplo, un empresario, pide una asesoría de Feng Shui y me dice a mí, mira, yo tengo problemas con los empleados porque los empleados no hacen caso. Cuando realmente cuando tú te sientas con todos ellos, te das cuenta que el empleado, tú empiezas a trabajar la dinámica y te das cuenta que el problema es un problema comunicacional. Que no es como de repente el dueño lo pensaba, sino que hay una interferencia en la comunicación entre ellos y ellos no lo perciben. Entonces muchas veces nosotros como asesores debemos aprender a sensibilizar, y eso yo lo aprendí allá. Yo aprendí que primero tenía que reconocer mis propias emociones, aprendí que primero era lograr esa paz interior en las posibilidades. Claro, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, porque no siempre es así. Mira, y tenemos que hacer una pausa. Al regreso me vas a comentar cómo hacer, digamos, para encontrar esa paz, esa gente que se pueda sentir deprimido, que tenga conflicto, que se sienta solo. ¿Cómo hacer para encontrar esa paz a través del Feng Shui? Hacemos una pausa, amigos, y al regreso mucho más de Creencias Siglo XXI. Ya regresamos. Como dije anteriormente, en el Feng Shui nosotros no vamos a encontrar en las creencias de nadie. Sin embargo, esto es una diosa, que es una diosa china, que se llama la diosa Kuan Yin, es la diosa del amor y la misericordia, y es utilizada tanto para colocarla en nuestras habitaciones matrimoniales, como también en nuestras áreas de benefactores o nuestras áreas de creencia. Pues si a nosotros nos gusta y nos parece bonita, pues la utilizamos. Es una diosa que maneja una energía amorosa y por lo tanto... Amigos, seguimos con mucho más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando con Eileen Meinhardt. Ella es asesora de Feng Shui y bueno, en la parte anterior hablábamos acerca de cómo encontrar esa paz a través del Feng Shui, porque tú decías, bueno, no es nada más colocar un objeto, sino yo tengo que tener esa paz interior para que haya ese equilibrio, ¿no? Sí, es importante que las personas entiendan que cuando ellos piden una asesoría de Feng Shui, no es solamente una varita mágica, no es solamente una pastillita, ¿verdad? Que el asesor te va a entregar y todo se va a solucionar. Tú eres partícipe de ese proceso. Como dueño de la casa, como dueño de la empresa, tú eres partícipe. Entonces, eso es importante porque la mayoría de las personas, al pedir la asesoría de Feng Shui, ellos piensan que solamente van a colocar el color y ya eso es suficiente. Yo particularmente me siento con el individuo, esa persona debe primero tener una conversación conmigo y yo orientarlos con respecto a eso. ¿Por qué? Porque la finalidad de todas las personas que están buscando al Feng Shui como una herramienta es buscar esa paz interior, esa tranquilidad, y eso solo lo vas a conseguir aquietando tu ego. Y eso es una parte bien difícil del ser humano, aquietar el ego y aprender a reconocerlo. Entonces el Feng Shui nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Teniendo herramientas de armonía, sí, cómo no, pero también yo debo hacer mi trabajo interior. Yo debo también tranquilizar mis miedos, mis ansiedades, reconocer mis frustraciones. Todas esas cosas, por supuesto, van a ayudarme a que las herramientas del Feng Shui y yo misma, como partícipe del hogar, pues tengamos una energía adecuada dentro de él.
Ahora, hablabas del ego. ¿Cómo saber que ese ego nos puede estar afectando negativamente? Hace unos días leí algo que decía, el ego puede matarte, ¿ok? Y eso es cierto, ¿por qué? Porque cuando tu ego está elevado, está fuera de sí, ¿ok? Tú no aprendes a reconocerte a ti misma, tú te vas hacia afuera, todo el tiempo hacia afuera. El individuo no logra paz así, no logra un equilibrio personal así. Tú tienes que ir hacia adentro y encontrar esa paz dentro de ti, el equilibrio de ese ego. ¿Cómo yo logro el equilibrio de ese ego? Tengo que trabajar. Lamentablemente. Porque la mayoría de las personas piensan, como te digo, lo que quieren es que todo se solucione rápido. Ya. Nosotros tenemos que no. ¿Y tú no crees que, digamos, esa tendencia a tener ese ego elevado, bueno, es algo que se ha ido generalizando y que a la gente como que le gusta, ¿no? Porque la gente va acumulando como que títulos, propiedades, etcétera, etcétera, y entonces todo yo, y de alguna manera eso viene como a llenar un vacío, ¿no? Digo yo, pudiera venir a llenar un vacío que tenga esa persona. Realmente es así. Yo no digo que esté mal que las personas, por ejemplo, tengan diferentes profesiones o que quieran mejorar en la vida. Eso no está mal. Lo que está mal es que tú asumas que eso eres tú. Tú no eres un título, tú no eres una casa, tú no eres un carro, tú no eres algo que tú formas de esa manera. Eso es parte de tu crecimiento personal. Tú eres más allá de eso. Tú eres alma, tú eres un ser amoroso, un ser amoroso incondicional. Eso es sumamente importante. Cuando las personas aprenden a reconocer esa parte interior que es sumamente importante, el ego empieza a quitarse. Ahora que hablas del ego, yo te lo comentaba fuera de cámara, nosotros nos hemos encontrado con mucha gente que tiene muchísimos seguidores en las distintas creencias y religiones que hemos tratado, pero el ego es un tema fundamental. ¿Tú cómo haces, digamos, para distanciarte de repente que tú ayudas a una gente a salir adelante? ¿Cómo haces tú para saber, mira, esto es mi trabajo, más esto no tiene por qué inflar mi ego? Porque eso lo hemos conseguido en muchísimos casos. Sí, hay una de las cosas a las que yo le tengo mucho miedo, digamos, le tengo mucho miedo, que es el ego espiritual. Nosotros lamentablemente cuando empezamos a sentir que somos importantes de alguna u otra manera, ¿verdad? O somos reconocidos de alguna u otra manera, ese ego, como dice mi maestro, ese enemigo interior que tenemos cada uno de nosotros, empieza a subir, a subir, a subir. Y entonces lo que yo realmente soy empieza a bajar abajo. Y por eso muchas veces tenemos tantos problemas de autoestima. ¿Cómo nosotros podemos tranquilizar ese ego? ¿Cómo yo puedo reconocer ese ego? Lo primero que tienes que aprender es hacer observarte un otro. Es una de las cosas que a nivel personal he trabajado por mucho tiempo. Ser observante, ¿qué significa? Yo entro a un lugar, a una casa, a un negocio o cualquier cosa. La persona sí está hablando conmigo. Él me está diciendo lo que él percibe, pero al mismo tiempo yo estoy percibiendo, al mismo tiempo yo estoy observando alrededor todo lo que hay. No me dejo influenciar y hago mi trabajo de esa manera. Cuando yo termino mi observancia es cuando me doy cuenta, ok, aquí la falla es esta o esta. Entonces es fundamental que cada uno de los individuos hagan un trabajo personal de lo que es ser observante. Por ejemplo, yo te explicaba a ti que si tú estás comiendo, hay un ejercicio práctico muy sencillo. Tú simplemente te detienes un momento y dices, me estoy llevando el tenedor a la boca, estoy llevándome la botella de agua, mi pie se siente dormido, ¿verdad? No estoy cómoda. ¿Por qué no estoy cómoda? Ok, estoy sentada en mala posición. Eso nunca lo hacemos. Simplemente percibimos el dolor, percibimos la molestia, pero no sabemos por qué. Nunca nos detenemos a observarnos a nosotros mismos. Eso es fundamental para reconocer el ego. Ok, tenemos que hacer prácticamente una pausa, pero fíjate, tú me hablabas de algo también que es indicativo de situaciones en donde se debería aplicar el Feng Shui, y es la gente desordenada, cuando la gente es desordenada. Y me contabas un caso bien dramático de una señora, vamos a ver si da tiempo, pero ¿qué pasa con esa gente desordenada? Porque tú me diste una explicación que, wow, o sea, cualquiera puede decir cómo el IN llega a esta conclusión, ¿no? Explícale por qué la gente, ¿qué pasa con esa gente que es desordenada? Bueno, yo siempre he dicho que el desorden que es afuera es adentro, ¿ok? Cuando tú ves un desorden en algún lugar es porque esa persona interiormente tiene algún desorden emocional.
Puede ser que está acumulando resentimientos, puede ser que está acumulando dolor, ¿ok? Por situaciones pasadas, etc. Te puse el ejemplo de esta persona, es una persona que pues yo visité, ella me llamó por teléfono, me pidió una asesoría, me dijo que tenía un problema de orden. Claro, para mí fue como un poco extraño que ella me dijera problema de orden. Cuando yo llegué a su casa, lo que yo me encontré fue un desorden, un caos. Eso tú no veías ni en la mesa del comedor ni en la mesa de la sala. Yo empecé por la cocina, ok, entramos a la cocina, yo le digo, ok, usted me dijo que había arreglado la cocina, lo que sacó de la cocina, ¿dónde está? No, está en la sala. Ajá, y lo que sacó de la sala, no, está en el comedor. Hacer una pausa, al regreso nos vas a contar el desenlace de esta historia. Amigo, ya venimos con más de creencias del siglo XXI, hoy hablando acerca del Feng Shui. Aquí les presento el incentivador de espacio. Es una herramienta muy hermosa que tú puedes utilizar, por ejemplo, cuando tienes visitas en tu casa y quieres hacer algo de centro de mesa y que te ayuda a armonizar el espacio y hacer que tus invitados se sientan un poco más cómodos. Es muy sencillo, simplemente un bol de vidrio en donde colocas pétalos de flores, colocas piedritas de colores, 3 velitas aromáticas y con esto pues tú lo pones, puedes colocarle algunas gotitas de esencia de cualquier aroma que a ti te parezca y lo colocas en el centro de la mesa y de esa manera puedes incentivar tu espacio de una manera muy linda y así ayudar a tus invitados a hacer. Amigos, seguimos con mucho más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando con Elin acerca del Feng Shui. Acaba de empezar a llover, así que si ustedes escuchan, y bueno, es que estamos en equilibrio, estamos aplicando el Feng Shui, la naturaleza y nosotros. Amigos, antes de continuar, quiero invitarlos a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros a través de las distintas vías, que son creenciasiglo21@gmail.com, Creencias Siglo XXI en Facebook, Producción Creencias Siglo, si ustedes se quieren comunicar con el equipo de producción, y nuestro Twitter, @creencias21. Seguimos conversando y en la parte anterior dejamos el desenlace de la historia de esta persona que vivía en el desorden. ¿Qué ocurrió? Al final, pues yo tuve que sentarme y decirle, mira, vamos a sentarnos un momento, vamos a respirar un poco, porque yo me sentía un poco perturbada con tanto desorden. Nos sentamos y yo empiezo a conversar con ella y decirle, ¿qué ha pasado en tu vida en los últimos tiempos? ¿Desde cuándo tú tienes este problema? Ella me dice, tengo varios meses en esta situación. ¿Qué pasó hace varios meses en tu vida? Y ella me comenta que ella tuvo una discusión con su hijo muy fuerte, él se fue molesto de la casa, tuvo un accidente de tránsito y quedó parapléjico. Desde ese momento él no quiso hablar más con ella y pues ese dolor interior que ella tenía, esa culpa como madre, ¿verdad?, de haber hecho a su hijo molestarse de esa manera, irse de la casa, aunque como yo digo, pues muchas veces el destino juega y punto, pues hacía que ella quisiera tapar ese desorden interior con su desorden exterior. Entonces muchas veces cuando nosotros sentimos que nuestra casa está desordenada, lo primero que debemos pensar es que en qué yo estoy siendo desordenada interiormente, qué me está molestando interiormente, para yo poder empezar a solucionar todo eso. ¿Cómo aplicaste el Feng Shui en ese caso o en otros casos de gente que se sienta triste, sola, desolada, personas que tengan problemas con los hijos, con la pareja? ¿Cómo aplicas el Feng Shui en ese caso? Bueno, como te digo, hay un Feng Shui interior, ¿verdad?, que es sumamente importante, es el estudio personal, es donde tú te sientas con el individuo, conversas acerca de las situaciones, lo enseñas, le abres las ventanas, porque lamentablemente tú no puedes solucionar el problema a los demás, pero tú abres las diferentes ventanas necesarias para que esa persona pueda entender qué es lo que realmente hay dentro de él y reconocer esa emoción y poder trabajar. Okay. Otro punto del que hablábamos fuera de cámara, que tú me decías que era, digamos, como un signo para saber que la gente pudiera necesitar Feng Shui, aplicar el Feng Shui en su vida, era el apego a personas, al pasado, a los recuerdos, a objetos. Háblame un poco de situaciones sobre el apego, ¿no? Y cómo aplicar el Feng Shui en estos casos. El apego es algo muy extenso, digamos así, ¿verdad? Porque tú puedes tener apegos por cosas materiales, como también puedes tener apegos por individuos, personas, o puedes tener apego incluso por emociones. Hay seres, por ejemplo, que son apegadas a personas que son intimidadoras, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos son personas que tienen ese drama, pobre de mí, en donde ellos necesitan a alguien que los maltrate para ellos sentirse bien. Esas son cosas que nosotros, como te digo, tenemos que aprender a reconocer en nosotros mismos para poderlo trabajar. El apego es fundamental porque lamentablemente cuando nosotros sentimos una pérdida, por ejemplo, puede ser una pérdida material. Vamos a empezar por una pérdida material, ¿verdad? Compramos un carro, lo que pasó, me lo robaron, ¿verdad?
Entonces la gente se frustra, la gente sufre, porque tienen el apego a ese material, ¿verdad? El apego lamentablemente es algo que a nosotros nos retrasa en nuestro crecimiento. Nosotros debemos aprender a darle valor a cada cosa, pero no a ser apegada a esas cosas. Debemos darle el valor al dinero, pero no ser apegado al dinero, porque si no nos volvemos avaros. Debemos ser apegados a los hijos, ¿verdad? Debemos querer a nuestros hijos, valorar a nuestros hijos, pero no ser apegados a ellos, porque tenemos que saber que en algún momento los hijos también se van a ir y tienen que hacer su vida. De lo contrario, ¿qué sucede? Que nosotros sufrimos, padecemos cuando los hijos comienzan a hacer la vida. Y así sucesivamente. Tú sabes que recientemente entrevistamos a una persona con una creencia distinta al Feng Shui y él nos decía que el hombre tenía que buscar precisamente el desapego porque él afirmaba que nada de lo material o incluso ni siquiera un hijo, una pareja te daba felicidad, ¿no? Un carro, una casa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la felicidad? La felicidad es un estado, es una decisión propia. La felicidad no te la da un carro, la felicidad no te la da un hijo, la felicidad no te la da una pareja. Te puede complementar una pareja, ¿ok? Te puede satisfacer un carro, te puede complementar ser madre, pero eso no quiere decir que la felicidad está ahí. La felicidad es tu decisión. Por eso es que nosotros vivimos diciendo estamos infelices. Me siento deprimido. ¿Por qué? Porque mi hijo se está yendo de la casa, porque mi marido no me da todo lo que yo quiero, no me ama como yo quiero que me quiera. Entonces, a final de cuentas, vivimos en ese estado de vacío, en esa sensación de abandono personal, cuando realmente la situación es que nosotros hemos decidido no ser felices. ¿Es un estado mental la felicidad? Yo diría es un estado de alma, no mental. Porque es eso, es el tú sentirte bien con lo que te rodea. Por eso te digo, la felicidad viene marcada también con el Feng Shui. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a disfrutar tu espacio con lo que te está rodeando, nosotros, por ejemplo, hay personas que te dicen, yo quiero una casa, yo voy a ser feliz cuando yo tenga una casa. Si yo me mudo de esta casa, yo voy a ser feliz. Se muda de casa y empieza, ay, pero no me gusta esto, pero el ascensor no me gusta porque tiene tal problema, o el vecino tal. Entonces, nunca tú te sientes complacida. Ajá, ahora me quiero mudar otra vez de casa, porque quiero una casa más grande, porque lo que sea. Entonces, nunca te sientes complacida con nada. Eso no es un estado de felicidad. El estado de felicidad es que tú estés agradecido. Aprendas a agradecerle a Dios, o al ser poderoso en el que tú crees, ¿verdad? Aprendas a agradecerle a Dios y a decir, bueno, gracias Padre por todos los beneficios que me has dado en este día. Punto. Y ser feliz con eso. Ok, tenemos que hacer una pausa y bueno, al regreso vamos a hablar cómo aplicar el Feng Shui a las casas, a las oficinas. Incluso estaba leyendo de que tú puedes mandar a hacer un estudio de Feng Shui en el momento que compras un terreno. Vas a construir una casa. Antes de que construyas la casa, bueno, sería ideal hacer un Feng Shui. Hacemos una pausa, amigos, y al regreso mucho más de creencia del siglo XXI. Ya venimos. Esta es una ristra de campanas que nosotros las utilizamos para colocarnos en la puerta principal de las casas. Ayuda a armonizar cuando tú abres tu puerta, ¿ok? Hace el sonido y por supuesto la campana, por su sonido armónico, nos ayuda a solucionar un poco las energías al ingreso a la casa. También puedes utilizarlas en los negocios. Mucha gente lo utiliza para escuchar el sonido y así saber cuando una persona ingresa, así que ayuda también a la seguridad de tu negocio en particular. Amigos, seguimos con mucho más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando con Elin acerca del Feng Shui y cómo aplicarlo en este caso a los hogares, a las oficinas, a los espacios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el trabajo que tú realizas? Bueno, lo primero es el contacto. Tiene que haber una llamada telefónica, un contacto a través de mail o cualquier cosa, la gente pide la asesoría. Voy al espacio, ¿verdad? De una primera visita. Yo recorro cada uno de los espacios, percibo lo que tengo que percibir dentro de ese espacio. Las energías que se perciben, por ejemplo, no es igual a la energía que tú percibes en una sala, a la energía que percibes en un cuarto de un niño adolescente, por ejemplo. Entonces, se hace un recorrido, ¿verdad?, donde yo voy observando cuáles son las cosas o posibles cosas negativas que puedan existir dentro del espacio. Existe una conversación con la persona que me pide la asesoría, en donde ella me plantea cuáles son sus prioridades. Lamentablemente la mayoría de las personas me dicen mi prioridad es el dinero o mi prioridad es mi relación matrimonial, pero
a lo mejor el problema va mucho más allá de eso, ¿ok? Luego de que yo hago el monitoreo de todo lo que es la casa, yo me siento con la persona nuevamente y le digo qué fue lo que yo percibo, qué es lo que realmente yo siento, cuál es el problema que existe dentro de ese hogar. Después que pasa esa situación, entonces, pues yo me voy, ¿verdad? Hago mi estudio personal con fecha y nacimiento, hago la astrología personal de cada una de las personas habitantes de la casa. ¿Este estudio personal en qué consiste? Porque tú me decías, hago la acotación porque tú me decías en una conversación previa que tuvimos, que es importante, o sea, no es nada más como lo decíamos, lo externo, pues, porque a lo mejor tú puedes cambiar mesas, cuadros, muebles, pero la relación entre padre e hijo, la relación entre parejas, hermanos, sigue mal, ¿no? Entonces, por eso tú dices que hay que estudiar incluso cada persona. Háblanos un poquito de este estudio. Lo que pasa es que a nivel de Feng Shui hay un basamento que es realmente importante, que son los 5 elementos. Cada uno de nosotros pertenece por su fecha de nacimiento a un elemento específico. En el Feng Shui trabajamos con 5 elementos que son la madera, el fuego, la tierra, el agua y el metal. Si nosotros, por ejemplo, yo soy madera, ¿ok? Y mi pareja es metal, siempre va a haber una confrontación, ¿ok? Porque la madera, el metal corta la madera, ¿ok? Es un ciclo destructivo. Entonces, ¿qué se hace allí? Tú tienes que buscar el equilibrio, cuál es el que tiene la mayor debilidad dentro de la casa, afianzar un poco, ¿verdad? Lo que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza de ese elemento que está, digamos, un poco más bajo, y entonces lograr esa armonía entre esas dos personas. A veces nosotros como padres decimos, por ejemplo, cónchale, ¿cómo puedo yo llevarme tan mal con mi hijo si es mi hijo? ¿Okay? Si yo lo amo tanto, porque yo no puedo equilibrarme con él, no puedo sentarme, no puedo tener una conversación, él no me escucha, yo no lo escucho, no nos entendemos. Y muchas veces es debido al elemento, que el elemento existe, digamos, yo soy madera, mi casa, yo la voy a decorar en base a lo que a mí me gusta, es decir, a la madera, al agua, las cosas que a mí me nutren visualmente, sin saber de eso, ¿ok? Pero entonces a lo mejor mi hijo es tierra, y él no se siente bien en la casa y se la pasa en la calle. Entonces los padres dicen, pero este muchacho no todo el tiempo en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú haces el Feng Shui dentro de un hogar y tú haces ese estudio personal y entiendes cuál es el basamento de esa discusión, de esa disyuntiva que hay dentro de esa casa, ¿qué haces tú? Tú organizas cada uno de los espacios por los 5 elementos y por eso cada persona que llega a una casa asesorada con Feng Shui se va a sentir bien cualquiera sea el elemento. Ok. Y el resultado es así porque pareciera que es así, ¿no? El resultado es así de rápido, de repente yo como la madre o como la cabeza del hogar de la familia hago esos cambios y de repente la relación con mi hijo va a cambiar. ¿Es así? Siempre y cuando hagas tu trabajo personal también. Porque volvemos a lo mismo, el Feng Shui no es una varita mágica, no es una píldora que tú te vas a tomar y enseguida todo se va a solucionar. Por supuesto que las herramientas como tal o las curas funcionan, al tú colocarlas, pero también debe haber un trabajo de perdón, también debe haber un trabajo de entendimiento, de comprensión, de bajar un poco las aguas personalmente con los individuos de la casa. Me decías incluso tú un trabajo sobre la verdad, ¿no? Porque a lo mejor ellos van a buscar eso, bueno, yo quiero mejorar la relación con mi pareja, pero a lo mejor el Feng Shui lo que te dice, mira, esa no es la pareja indicada para ti, o tienes que cambiar de trabajo, por decirte un poco acerca de eso, que puede ser muy duro para muchos, ¿no? Enfrentarse. Realmente cuando las personas a mí me piden una asesoría de Feng Shui para mejorar las relaciones personales con su pareja, siempre hablo acerca de esto. La verdad es la que se va a manifestar. Tú tienes que estar preparada para esa verdad. Estás preparada para entender que esta no es tu pareja, quizás. ¿Ok? Entonces, la persona a veces me dice, no, entonces no me pides. No quiero saber de eso. O puede ser que te digan, no, sí, bueno, ok, dale, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente es así. O sea, muchas veces volvemos otra vez a los apegos. Nos apegamos a la pareja y a lo mejor no es la pareja que nos corresponde. Y el Feng Shui te muestra la verdad. Ok, vamos a hacer una pausa. De regreso, bueno, me gustaría que nos dieras algunos tips de cosas que no debemos tener en la casa para evolucionar, para fluir. Hacemos una pausa, amigos, y al regreso mucho más de su programa Creencias Siglo XXI. Hoy hablando acerca del Feng Shui. Hacer un incentivador para el área de pareja. Es simple, un espejo biselado, puede ser redondo u octagonal, 2 patitos mandarines que lo vas a colocar sobre
el espejo, el pato mandarín, porque es un patito que él se casa solamente con una patita, por lo tanto es fiel. Se le coloca un poquito de arroz en simbología de lo que es la prosperidad dentro de la pareja y la integridad. Se colocan los patitos con piquito y lo puedes colocar en una de las mesitas de noche, incentivando así lo que... Este es un protector que utilizamos para las entradas de la casa. Es simplemente colocar dos piedras que trabajan juntas. Tenemos el cuarzo amatista y el cuarzo cristal, una transmuta y otra filtra. La colocamos en una base como este, por ejemplo, que tenemos acá, que hace que los colores se incentiven, y la colocamos a la entrada de las casas, y así cuando las personas ingresan a nuestra casa, si vienen con alguna carga negativa o mal humor o rabia o lo que sea, pues simplemente no ingresa su energía a nuestra casa porque es transmutada y filtrada. Amigos, seguimos con mucho más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando en la última parte acerca del Feng Shui. Elin, bueno, me gustaría que nos dieras a todos recomendaciones de cosas que no debemos tener en la casa. Ok, o en la oficina. Por ejemplo, desorden es una de las principales cosas que debes solucionar para no tener espacios acumulados. ¿Okay? Lo segundo, por ejemplo, en tu habitación matrimonial, todo en pareja. ¿Okay? 2 mesitas de noche, 2 lámparas de noche, 2 almohadas a la hora de dormir. Puedes tener 20.000 almohadas sobre la cama, pero a la hora de dormir 2 almohadas nada más. Porque si no vas a tener a la suegra dentro del matrimonio, a los hijos dentro del matrimonio, etcétera, etcétera, ¿ok? O terceros. Por ejemplo, fuentes de agua, ¿ok? Tener fuentes de agua es positivo tenerlos en la casa. En la sala, en cualquier parte. A veces la fuente de agua, por ejemplo, yo la coloco en espacios donde la energía no se mueve. Tú sabes que hay gente que le gusta tener las casas y tener espacios tipo museo, ¿ok? Donde nadie se sienta en el comedor. Ellos tienen 2 comedores, entonces comen en la cocina y el comedor principal no lo usan, está en el museo. Eso no se debe hacer. Tú tienes que utilizar los 2 espacios, así sea una comida al día tienes que hacer en el comedor principal. Entonces, si esa energía ahí no se mueve mucho, tú colocas una fuente de agua y eso hace que la energía comience a moverse. Los espejos confrontados, ¿ok? Eso es fundamental no hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, si cuando tú entraste acá, tú pudiste darte cuenta que hay un espejo, porque cuando tú abres la puerta principal te encuentras otra puerta, ¿ok? Eso que hace el espejo, al colocar un espejo allí, la energía se divide y ingresa a la casa armónicamente. De lo contrario, se devuelve y se une. A la mayoría de las personas hace Feng Shui en su casa y no lo sabe, ¿ok? Porque tú dices, bueno, esto no me gusta como queda aquí, mejor lo pongo para acá. Ya tú ahí estás haciendo un Feng Shui. Lo puedes montar sobre cualquier espacio, sobre cualquier casa, sobre cualquier terreno, hasta en la cocina, sobre la estufa. Es decir, tienes 1001 cosas que puedes hacer. La cocina, por ejemplo, nunca tener accesorios rojos o no utilizar accesorios rojos porque todo hace efervescencia. Acuérdate que ahí trabajamos con el elemento fuego en la cocina, trabajas con el agua, tienes que tener cuidado donde tienes el fregaplato más la estufa para no confrontar los 2 elementos, o la nevera que no esté frente a la estufa, ¿okay? A la cocina, porque confrontas elementos allí. Es fundamental, por ejemplo, mantener... Siempre se tiene que buscar eso, no confrontar los elementos. Hay gente que le gusta, por ejemplo, que es una de las cosas negativas de las casas, que a nosotras las mujeres nos da flojera fregar, y entonces metemos todas las ollas o sartenes con aceites en el horno. Eso no se debe hacer tampoco, ¿ok? Tu cocina debe estar totalmente limpia porque esa es la abundancia de la casa. Ahí es donde tú preparas el alimento, que es la prosperidad del hogar realmente. Entonces todas esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de tener tu casa y querer llevar una vida bonita. Las carteras, que hay gente que acumula muchas cosas en las carteras, ¿eso es anti-Feng Shui o es diferente? Eso es anti-Feng Shui. Es decir, la gente se queja porque no tiene dinero, ¿ok? Entonces cuando sacan el monedero, eso es una llaga. Ahí tienen que si los papeles todos los papeles de estacionamiento, de los tiquecitos que te dan cuando pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la cosa es una llaga. Todas las fotos familiares de todos los sobrinos, los hijos, los primos, etcétera, etcétera, dentro de la cartera. ¿Cómo te entra el dinero ahí? No hay espacio. Esta es la mata que nosotros llamamos, la planta que llamamos el jade o la planta de la prosperidad. Es muy conocida aquí en Venezuela, la puedes conseguir en cualquiera de los viveros. Es muy sencillo activarla.
Tú simplemente compras tu matita, yo sugiero colocarla en un porrón de barro, porque es más natural. Un activador como este, que lo puedes conseguir en algunas tiendas especializadas, que poseen las moneditas chinas, tú la colocas en tu matita, ¿verdad? La cuelgas en alguna de las hojitas, de esta manera, y tú puedes programar tu propia planta, decir, por ejemplo, te voy a colocar en este espacio para que tú incentives la prosperidad de esta casa, tanto la prosperidad económica como la prosperidad alimentaria, que todo esté cubierto en nuestro hogar y que todo esté en armonía perfecta con el universo. Okay. En cuanto a fotos, ¿es ideal colocar fotos en la casa, en el cuarto? Yo siempre sugiero un espacio específico para fotos familiares, ¿ok? Preferiblemente en el área de familia, dependiendo cómo nos estamos ubicados dentro de la casa. En la habitación principal, siempre fotos de la pareja. Nunca fotos, por ejemplo, con los hijos, ¿ok? Nunca fotos, yo no sugiero, por ejemplo, fotos de virgen, de imágenes religiosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es tu espacio de pareja. ¿Sí? Imagínate, hay mucha gente que, por ejemplo, sobre la cama coloca una foto de Jesús o una foto de la Virgen o cualquier creencia, ¿verdad? Y entonces tú estás en la cama con tu pareja y la imagen te está mirando. O sea, eso, aunque tú no lo percibas, pero realmente es así. Afecta. Yo asesoré a una persona que ella se quejaba, me llamó porque tenía mucho dolor en el cuello y médicamente no había nada. Y ella decía, algo me está influenciando porque yo no puedo, mi cuello me duele. Cuando yo fui a su casa, yo me pongo a detallar la casa, ella me fue mostrando todo y yo voy a la casa. Y yo al final me senté con ella en el comedor y le digo, ¿dónde te sientas tú a comer? Justo donde estás sentada tú. Y yo le digo, ok, si tú te sientas aquí, el cuadro que tú ves es una mujer, es una artista de Mérida, ok, que pinta ese tipo de cuadros con el cuello partido así, ¿verdad? ¿Cuál era su visual cada vez que ella levantaba para comer? Ella no lo está viendo realmente, pero su mente lo está percibiendo. Ella se metía a su tenedor y veía el cuadro, ¿ok? Se metía y veía el cuadro, porque es lo que tiene enfrente. Entonces, ¿dónde va a estar el dolor? En el cuello. Todos sus cuadros en la casa eran así porque a ella le gustaba esa artista. Se aplacó el dolor, desapareció. Increíblemente, sí. O sea, tú tienes casos así de efectividad, o sea, haces el cambio y la gente ve el resultado. Sí. Eso es algo positivo en el Feng Shui. Tú mueves, inmediatamente el cambio viene. Ahí es donde está el problema. Mueves negativamente, el cambio viene a nivel negativo. Mueves positivamente, el cambio viene a nivel positivo. Por eso es que la persona que lee un libro y hace Feng Shui, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú percibes en la lectura cosas totalmente erradas, ¿ok? Y cuando tú lo aplicas, lamentablemente lo aplicas negativamente para ti. Sí, como yo te decía, y también como uno ve en los distintos medios de comunicación, que es un Feng Shui donde todo se basa en lo externo, ¿no? No hay ese equilibrio interior entre el interior y lo exterior, ¿no? Como tú lo habías comentado. Una última cosita, me hablabas también acerca del trabajo de los niños, fuera que puedes aplicar Feng Shui con los niños. Háblame de esto. Realmente los niños son una parte de la casa que nosotros como padres pensamos que son los más importantes, pero es a los que ponemos a un lado. Cuando nosotros hacemos Feng Shui, por ejemplo, en un espacio, los muchachitos a veces te dicen, a mí me gusta el color azul. Y la mamá dice, no te voy a pintar la pared de color azul. Yo quiero la pared de color verde. Y el niño, no, pero yo la quiero azul. No, pero es verde. Entonces al final la madre pone color que a ella le gusta para el cuarto por la decoración, pero no necesariamente es el beneficio para el niño. Adicional a eso, muchas veces los niños no son escuchados dentro de la casa, ¿ok? Cuando yo hacía el trabajo de Feng Shui interior con los niños, o tú haces un trabajo de Feng Shui interior con los niños, tú los enseñas a ellos a trabajar sus propios valores, a reconocerse como individuos, a trabajar esa parte interior que ellos nunca han percibido de sí mismos, ¿ok? A través de talleres, a través de obras de teatro, a través de dibujo, a través de dinámica. Y por supuesto el niño aprende a valorarse a sí mismo, aprende a expresar lo que él siente, aprende a reconocer sus propias emociones y decir, mamá, yo hoy me siento triste, ¿ok? Mamá, yo hoy estoy contento, mamá, hoy siento rabia, porque está aprendiendo a reconocerse a sí mismo. Ese es el trabajo de Feng Shui interior. Elin, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Tu mensaje para Venezuela y Latinoamérica. Como siempre, buscar la armonía. Eso es fundamental. Dejar a un lado los momentos de rabia, dejar a un lado cuando sientas esa rabia que te está dominando, pues simplemente respira, no te comuniques con nadie, ponte aparte, vete a un lugar aislado en donde puedas tener y percibir la naturaleza
Y después que tú te calmes, siéntate y conversa. Siempre, siempre busca la armonía. Bueno, Eli, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos conocer esta versión del Feng Shui. Amigos, hemos llegado al final de su programa. Una vez más les acompañó Lisbeth González Giral. ¿Va usted a aplicar el Feng Shui de la manera como lo vimos hoy en Creencias Siglo XXI? Como siempre les recordamos que finalmente la última palabra la tiene usted.